Bienvenidos a una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Les presentamos un resumen de la catequesis de esta semana del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, la crisis actual no es solo crisis sanitaria, sino también crisis social, política y económica. Para salir de ella, todos estamos llamados individual y colectivamente a asumir nuestra propia responsabilidad. Pero constatamos, sin embargo, que hay personas y grupos sociales que no pueden participar en esta reconstrucción del bien común, porque son marginados, excluidos, ignorados, y muchos de ellos sin libertad para expresar su fe y sus valores. La palabra de Dios que hemos escuchado nos recuerda cómo todas las partes del cuerpo, sin excepción, son necesarias. A la luz de esta imagen de San Pablo, vemos también cómo la subsidiariedad es indispensable porque promueve una participación social a todo nivel que ayuda a prevenir y corregir los aspectos negativos de la globalización y de la acción de los gobiernos. Por eso el camino para salir de esta crisis es la solidaridad, que necesita ir acompañada de la subsidiariedad, que es el principio que favorece que cada uno ejercite el papel que le corresponde en la tarea de cuidar y preparar el futuro de la sociedad en el proceso de regeneración de los pueblos a los que pertenece. Nadie puede quedarse fuera. La injusticia provocada por intereses económicos o geopolíticos tiene que terminar y dar paso a una participación equitativa y respetuosa. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Eran tantos hoy. En estos días se han cumplido 5 años de mi viaje apostólico a Cuba. Saludo a mis hermanos obispos y a todos los hijos e hijas de esa amada tierra. Les aseguro mi cercanía y mi oración. Pido al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que los libre y alivie en estos momentos de dificultad que atraviesan a causa de la pandemia. Y a todos que el Señor nos conceda construir juntos, como familia humana, un futuro de esperanza, en el que la dimensión local y la dimensión global se enriquezcan mutuamente, florezca la belleza y se construya un presente de justicia donde todos se comprometan a servir y a compartir. Que Dios los bendiga a todos. Estos son los honores de Estado para la jueza Ruth Ginsburg. 2 días de conmemoración frente a la Corte Suprema, donde miles de personas y numerosos funcionarios públicos pudieron dar un último adiós a la jueza Ruth Bader Ginsburg, incluido el presidente Trump. Y ahora en el Capitolio de Estados Unidos, Ginsburg rompió una última barrera este viernes, convirtiéndose en la primera mujer y la primera judía estadounidense en recibir honores de Estado en el Congreso. El honor dispuesto por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, puso fin a una semana de honras públicas. All of the days of your life,
Todos los días de tu vida debes buscar la justicia. Así es como la jueza Ginsburg vivió su vida. La justicia no llegó como un rayo, sino a través de tenaz perseverancia. Todos los días de su vida. El cambio real, dijo, el cambio duradero ocurre paso a paso. De la ceremonia participaron también el candidato presidencial demócrata Joe Biden y la nominada a la vicepresidencia Kamala Harris. Solo unos 30 estadounidenses han tenido el privilegio de recibir honores de Estado en el Capitolio. Presidentes, líderes militares y miembros del Congreso, todos hombres. También Brian Johnson, el entrenador de la difunta magistrada, le dio un último inusual adiós a su mejor pupila. El féretro de Bader Ginsburg dejó el Capitolio para su último viaje hasta el Cementerio Nacional de Arlington. Y este sábado sabremos el nombre de la nominada para reemplazarla en la Corte Suprema tras la confirmación del Senado que podría llegar antes de las elecciones presidenciales. Esto a pesar de que el último deseo de la difunta jueza fuera que se esperara al voto de los estadounidenses para elegir a su sustituto. La jueza Amy Coney Barrett, famosa por sus posiciones contra el aborto, es considerada la candidata favorita del presidente Trump. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos meditando nosotros el capítulo 9 de San Lucas. Y es que Jesús les insiste a sus discípulos que a pesar de todos los milagros que ven, va a ser entregado a los sumos sacerdotes y va a ser asesinado, la muerte en la cruz. Los discípulos no entienden. Y dice la Escritura de que un velo cubría sus ojos. Por supuesto, Jesús estaba preparando este momento para que cuando viniera el Espíritu Santo, ese velo fuera botado y así ellos pudieran entender y ver con claridad todo lo que Él nos había enseñado. Pero también nosotros tenemos ese velo en nuestros ojos. No nos gusta ver a un Jesús sufriente. Mejor dicho, nos encanta ver a un Jesús triunfante. Nos encanta ver a un Jesús ya en el cielo. Nos encanta ver a un Jesús poderoso a la hora de hacer milagros. Pero en realidad, donde verdaderamente nos encontramos con el Jesús del Evangelio, es cuando vemos y acompañamos y sentimos el sufrimiento de los demás. Cada pobre que sufre, cada niño abandonado, cada anciano maltratado, cada indocumentado perseguido, atemorizado, es la presencia de Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que descubrirlo a Él, en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa marginación de la mujer, en esa falta de justicia de aquellas personas que han sido masacradas para los familiares. La masacre del Mozote en El Salvador, la guerra de los cristeros en México, la persecución de los cristianos en el Medio Oriente. Ahí es donde tenemos que descubrir a Jesús, nuestro Dios y Señor. Si lo logramos descubrir ahí, en todo este dolor y sufrimiento de los demás, entonces lograremos nosotros contemplar su gloria. Que así sea. Nuevo reto a superar en Filadelfia para el envío de votos por correo. En el estado de Pensilvania, el llamado voto desnudo, aquel que no se envía dentro del sobre oficial designado para ello, era contado en pasadas elecciones, incluso durante las primarias de este año. Pero un reciente fallo de la Corte Suprema del Estado determinó que los votos que no sean marcados y guardados en el sobre oficial designado para ello
serán descartados. De acuerdo con las transcripciones de las elecciones generales de 2019, la Junta recibió 3.086 boletas en ausencia, de las cuales 197 estaban desnudas, o el 6.4%. Es probable que el número real de votos desnudos que recibimos en las elecciones primarias de junio haya sido de al menos entre 15.000 y 20.000. La preocupación expresada por la comisionada de la ciudad fue consignada en una carta al Senado del Estado, destacando la importante cantidad de votos anulados que podrían representar para las elecciones de noviembre, pues debido a la pandemia muchos ciudadanos han decidido participar de los comicios de esta forma en vez de ir a votar personalmente. Esto significaría que es muy probable que se desechen de 30.000 a 40.000 boletas solo en Filadelfia, cuando si uno considera que las elecciones presidenciales de 2016 en Pensilvania se decidieron por tan solo 44.000 votos, se puede ver por qué mi preocupación. Más de 65 millones de boletas para votar en ausencia o por correo han sido solicitadas en 32 estados y el Distrito de Columbia, la mayoría de ellos por votantes inscritos como demócratas. La situación se registra mientras el presidente expresa mayor desconfianza en el voto por correo e incluso dice no estar seguro de que las elecciones de noviembre pueden ser honestas. Pese a ello, el director del FBI, testificando ante el Senado, aseguró que no hay información de fraude. No he visto históricamente ningún tipo de esfuerzo coordinado de fraude nacional en una elección importante, ya sea por correo o de otro modo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Les presentamos un resumen de las noticias más importantes de El Salvador de los últimos días, traído gracias a nuestros hermanos de la UCA Audiovisuales. El presidente Bukele asegura que en el Ministerio de Defensa Nacional no están los archivos del caso El Mozote. Los archivos los he desclasificado yo porque nadie más tiene el poder de desclasificarlos, expresó Bukele en la cadena nacional del jueves por la noche. Justificó que no permitió el ingreso de peritos y el juez a las instalaciones del Estado Mayor porque hay archivos de seguridad actuales como los del Plan Control Territorial que no se pueden revelar, y que eso era lo que pretendían el juez y el procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar. El gobierno de El Salvador juramentó en cadena nacional a Rubén Alemán como nuevo presidente de ANDA. En un video transmitido en la cadena, el embajador de Estados Unidos dijo que Alemán se desempeñó por más de 10 años como experto ambiental de USAID. El presidente Bukele también juramentó a Milena Mayorga como nueva embajadora de El Salvador en Estados Unidos. El gobierno salvadoreño ha retenido los salarios correspondientes al mes de septiembre de los empleados de los órganos legislativo y judicial. Ambas instituciones confirmaron la falta de transferencias de los fondos del Ministerio de Hacienda. Los funcionarios responsables de trasladar el dinero caen en el delito de incumplimiento de deberes, tipificado en el artículo 321 del Código Penal, explicó la abogada penalista Marcela Galeas. Según el código, el funcionario o empleado público que incurra en dicha falta podría ser sancionado con prisión de 4 a 6 años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período. Por medio de una carta dirigida al presidente Bukele, 6 congresistas de Estados Unidos, representantes del Partido Republicano, expresaron su preocupación por un lento pero constante abandono del Estado de Derecho y las normas democráticas que nuestro hemisferio ha luchado tanto por preservar. Además, recordaron que Estados Unidos tiene un compromiso con la libertad y la democracia, por lo que esperan que esa tradición continúe en beneficio de los salvadoreños. Durante la mañana del jueves, alcaldes y empleados municipales se concentraron frente al Ministerio de Hacienda como una medida de presión para que les paguen al menos 3 meses del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador, FODES. El presidente Bukele dijo en cadena nacional de ese mismo día por la noche que antes protestaba el pueblo, ahora marchan los alcaldes, protestan los corruptos, al referirse a la manifestación. Los fondos están siendo atrasados por un cálculo electoral del partido en el gobierno, fue la acusación que lanzó el alcalde de Jucuarán, Boner G. Carranza. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado un reportaje especial de lo que sucede desde Lima, Perú, en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. El presidente del gobierno, Martín Vizcarra, ha decretado que la emergencia sanitaria se prolongue hasta
el 31 de octubre. Octubre en Perú es un mes muy especial. Es el mes del Señor de los Milagros, que tradicionalmente sale por las calles en grandes procesiones, la procesión más grande del mundo, pues el arzobispo de Lima ha dicho que este año no puede salir para evitar contagios. Esto ha producido tristeza en mucha gente, porque el Perú centra su mirada de fe en el Señor de los Milagros, no solamente aquí, sino en el mundo entero, porque donde hay algún grupo de peruanos, allí se celebra el Señor de los Milagros. Se espera que al menos en algún vehículo pase por las calles. Esto está todavía por determinar. Sí va a haber celebraciones muy especiales que las va a presidir también el arzobispo, pero todo va a ser virtual. Por segunda vez en la historia se suspende esta procesión. Desde hace 141 años, en la guerra con Chile, que también entonces se suprimió, esta es la segunda vez, con gran pena para muchísima gente. En cuanto a la educación, son como 300.000 los alumnos de primaria y secundaria que se han descolgado del programa virtual por distintos motivos, por falta de herramientas, por pobreza, por muchos motivos familiares. Ante esto han determinado las autoridades académicas, el Ministerio de Educación, hacer un curso de nivelación durante el verano, el mes de enero, febrero y marzo. También en el plano de la curación se está recomendando mucho la lectura, enfrascarse y centrarse muy bien en la lectura, que eso va a ayudar psicológicamente a todos. En Puno, que es ciudad de la sierra, han fallecido 12 médicos que estaban trabajando contra el virus y hay más de 140 médicos contagiados. Es un dolor, es una pena que estos soldados valientes de primera línea pues van cayendo también, aunque está ahora también disminuyendo este contagio y las muertes. Actualmente hay como 32.037 fallecidos y hay también en las últimas 24 horas 99 fallecidos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Reportó desde Lima, Perú, el Padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Hay un pronunciamiento por el bloqueo de archivos militares en el caso de la masacre del Mozote en El Salvador. Organizaciones de la sociedad civil brindaron conferencia de prensa en las instalaciones de la UCA para pronunciarse por el bloqueo de parte del gobierno a abrir los archivos militares relacionados a la masacre de El Mozote y por las agresiones a abogados defensores de las víctimas de dicha masacre. Manuel Escalante del IDUCA manifestó la importancia de hacer este evento en la UCA, por lo que significa para la universidad la defensa de los derechos humanos. Además, recordó los momentos en los que se pretendió normalizar la masacre de los jesuitas y lo comparó con los mensajes de desprestigio que han circulado durante estos días. Al ver las situaciones que están ocurriendo esta semana, nosotros, particularmente yo como investigador de justicia transicional, me recordó mucho esos periodos, ¿no? Es decir, ese momento en el cual se están lanzando mensajes de normalización de ataques contra esta comunidad y contra personas defensoras específicos y lo que es peor aún, contra las mismas víctimas que estas organizaciones acompañamos. Ovidio Mauricio, de Tutela Legal, expresó que espera que cesen este tipo de agresiones que recuerdan el periodo del conflicto armado, donde se arremetía contra los defensores de derechos humanos. Además, cuestionó la razón de por qué la Fuerza Armada no puede ser investigada.
Debemos de entender también que la Fuerza Armada no es otro poder, solo hay 3 poderes en nuestro país, ¿verdad? En la Constitución solo habla de 3 poderes. ¿Por qué la Fuerza Armada no puede ser investigada, ¿verdad? Más cuando se trata de delitos de lesa humanidad? La misma parte que está siendo investigada está diciendo que no puede dar la información. Creemos que no debe de ser así. La Constitución no le otorga a la Fuerza Armada más poder, ¿verdad?, que a los otros órganos. Noah Bullock, de Cristosal, declaró que existe preocupación ante los argumentos que el presidente Bukele dijo en cadena nacional sobre el juicio por la masacre de El Mozote. Cualquiera que dice que está a la par de las víctimas tiene que, por ende, colaborar con el proceso de justicia, el proceso de la investigación. No es posible que el presidente plantea de que él mismo ha investigado los archivos. Ese no es parte del proceso de juicio. Es importante señalar de que las declaraciones anoche lo tomamos como una admisión implícita de que el presidente ha dado la orden de bloqueo al juez en la inspección de los archivos militares. Con relación a los ataques y descalificaciones a la prensa, Norma Ramírez de Arpas manifestó la preocupación que existe, ya que el gobierno debe procurar la armonía social. El gobierno es uno de los órganos del Estado responsable también de difundir o constitucionalmente de procurar la armonía social, y creemos que estas acciones del presidente no están contribuyendo a eso. Entonces, sí hacemos un llamado a que se respete la labor de la prensa. Desde la Asociación de Periodistas de El Salvador hemos conocido datos, de hecho, de aumento de vulneraciones hacia periodistas. Entonces nos preocupa mucho que en toda esta ola de criminalización, de estigmatización, la prensa también está involucrada. Ante el argumento de decir que las víctimas no han pedido justicia en más de 30 años desde que sucedieron los hechos, Eduardo García, de ProBúsqueda, desmintió con un ejemplo concreto de un caso de desaparición forzosa de 2 niñas. Desde el mismo momento en que las niñas fueron desaparecidas, sus familiares fueron a las instancias y destacamentos militares para exigir que se las devolvieran. Posteriormente a los acuerdos de paz se puso denuncia en la Comisión de la Verdad. Posteriormente se puso denuncia ante ProBúsqueda y las instancias judiciales, hasta que al final se llegó a la Sala de lo Constitucional mediante habeas corpus, que fue al lugar y nunca se investigó el caso a nivel interno. En el 2011 fue sentenciado por la Corte Interamericana en el caso Rocha y otros. Ya que tenemos una sociedad bastante hábil con el Internet, les invito a que descarguen de la Corte Interamericana el caso Contreras y otros. Los representantes hicieron énfasis en que lo que se está solicitando son los archivos de 1981, año en que ocurrió la masacre, y no otros documentos, como manifestó en la cadena nacional el presidente Bukele. Además, reiteraron su preocupación ante los ataques que reciben por parte del gobierno como defensores y defensoras de los derechos humanos. Regresamos a Estados Unidos, donde beneficiarios del TPS hacen un recorrido por el país, exigiendo la residencia permanente. Inmigrantes con estatus de protección temporal, TPS, a bordo del autobús La Libertad, partieron de Los Ángeles en un recorrido por los Estados Unidos como parte de la campaña Camino a la Justicia, para concientizar a la gente sobre el impacto que tendrá sobre ellos y sus familias la terminación del programa para salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Tenemos derecho de estar en este país, trabajamos, pagamos impuestos y tenemos hijos nacidos aquí. Soledad Miranda de El Salvador está protegida por el TPS desde el 2001. Si yo pierdo el TPS, perdería no solo mi trabajo, sino que también pierdo de darle una oportunidad a mi hija. Miranda está participando en la travesía organizada por la Alianza Nacional del TPS para exigir la residencia permanente para todos los beneficiarios de TPS y motivar a personas elegibles a votar el 3 de noviembre. Que salgan a votar por sus familias, ¿verdad? Por sus hermanos, por sus amigos, ¿verdad? Que no es justo que una administración quiere terminar
un programa que ha estado aquí por décadas. William Martínez es beneficiario del TPS desde que tenía 8 años y uno de los organizadores del viaje, que también tiene como misión educar a las personas sobre el impacto del COVID-19 en comunidades inmigrantes. Solo porque hay una pandemia no los ha parado, estamos en una lucha y estamos en medio de esa lucha ahorita. Está planeado que el autobús pare en 54 ciudades en 32 estados, culminando el viaje en Washington, D.C. el 13 de noviembre. Allí volverán a pedir que el gobierno no termine el TPS y no deporte a los tepecianos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. ¿Cuál es el balance en los últimos 10 años de su integración social? Pues bien, en relación a la primera cuestión, sobre cuántos migrantes hay en España, lo que hay que decir es que, contrariamente a lo que se pensó al principio de la crisis, sobre los migrantes que retornarían a sus países, lo cierto es que la población de origen inmigrante en España no ha permanecido durante todos estos años. O sea, digamos que no solo ha permanecido, sino que ha crecido en estos años. Y hoy representa una parte sustancial de la sociedad española. Son 7,74 millones, un 16,32% del conjunto. Ahora bien, la evolución en estos 10-11 años ha sido muy diferente, o se puede dividir en dos etapas. Una primera del 2009 al 2013, los peores años de la crisis, donde la población apenas creció, y esto fue producto de que las entradas de población inmigrante cayeron y las salidas subieron. En cambio, entre el 2014 y el 2020, la población de origen inmigrante creció mucho como consecuencia de la reactivación económica. Una reactivación que hizo que las entradas subieran y que las salidas de población inmigrante se detuvieran. La lección es que los flujos migratorios o la inmigración se ajustó al proceso de crecimiento económico en España, y también que el crecimiento económico en España está muy unido, está estructuralmente unido al fenómeno de la inmigración. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, los dejamos con el segmento El Minuto de San Óscar Romero. Que lo disfruten. El 3 de septiembre de 1978, Monseñor Romero decía: Dios nos ha hecho para la felicidad. Dios ha querido hacernos para la felicidad. Y este es el objetivo de cada ser humano. Cuando nosotros decimos: yo no sé cuál es el propósito de mi existencia. Sí, ya lo sabemos. Monseñor Romero nos lo dice en su frase. El propósito es para que tú y yo seamos felices en cualquier momento, lugar o circunstancias, para que descubramos que la felicidad única y verdadera se encuentra en Cristo Jesús, uniéndonos a Él, uniéndonos a la propagación de ese reino de Dios, uniéndonos en su divinidad. Gracias, Señor. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Los invitamos a sintonizarnos los 7 días de la semana por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales.